Estamos ante un hombre. Está escondido en una bodega. Trilla el trigo con miedo, tratando de ocultarse de los enemigos que dominan su tierra. No parece un héroe, no parece un líder, pero es este hombre, Gedeón, a quien Dios elige para salvar a su pueblo. ¿Cómo alguien tan común puede convertirse en el Salvador de Israel? Esta es la historia de Gedeón, el juez bíblico, el hombre que con solo 300 guerreros derrotó a un ejército mucho más grande. Antes de entrar de lleno en su apasionante historia, suscríbete a nuestro canal y déjanos un like para apoyarnos y incentivarnos a crear más contenido. Gedeón nació en la tribu de Manasés. No es descrito como un hombre destacado desde su juventud. Su familia, según el relato bíblico, no tenía gran importancia y él mismo se describe como el menor en su casa. A diferencia de otros líderes bíblicos, Gedeón no tenía una formación militar o una formación mística o religiosa, era un simple agricultor. Sin embargo, su vida cambió de manera dramática cuando Dios lo llamó para liderar a Israel en una de sus horas más oscuras. Israel, según el libro de los jueces, vivía oprimido por los madianitas, un pueblo nómada que saqueaba sus tierras, dejándolos en la pobreza y el hambre. En medio de esa opresión, el ángel del Señor se aparece a Gedeón y lo saluda con una frase sorprendente. El Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Este llamado no solo intriga a Gedeón, sino que lo confunde. ¿Cómo podría él, un hombre sin poder, salvar a Israel? El relato bíblico de Gedeón, contenido en los capítulos del 6 al 8 del libro de los jueces, nos presenta un hombre lleno de dudas al inicio de su misión. Gedeón pone a prueba a Dios varias veces antes de aceptar su llamado. La más famosa de estas pruebas es la del vellón de lana. Gedeón pide que durante la noche el vellón se moje de rocío, pero el suelo alrededor quede seco. Al día siguiente, Dios cumple su petición. Sin embargo, la duda persiste y Gedeón repite la prueba, pero esta vez pidiendo lo contrario, que el suelo esté mojado y el vellón seco. Cuando Dios cumple la segunda prueba, Gedeón finalmente acepta su misión. El momento clave llega cuando reúne a un ejército para enfrentarse a los madianitas, pero Dios le da una orden sorprendente: reducir sus tropas. De los 32.000 hombres que había convocado, solo 300 fueron seleccionados para la batalla, pues de varias pruebas que Dios mismo dispuso para filtrar a los soldados. Y es con este pequeño ejército que Gedeón, siguiendo una estrategia diseñada por Yahvé, que rodea el campamento enemigo, usando trompetas, antorchas y cántaros para sembrar el pánico entre los madianitas, que se atacan entre ellos en la confusión. La victoria fue total y milagrosa, y Gedeón liberó a Israel. Desde una perspectiva más crítica, algunos historiadores cuestionan la literalidad de los relatos bíblicos en torno a Gedeón. Las fuentes extrabíblicas sobre su figura son escasas o inexistentes, lo que ha llevado a algunos estudiosos a interpretar su historia como un relato más simbólico que histórico. El hecho de que Gedeón haya comenzado con un ejército de 32.000 hombres ya sugiere que el conflicto con los madianitas era significativo, pero el número de 300 parece tener un componente más literario, relacionado con la idea de que Dios quería mostrar su poder a través de la debilidad humana. Algunos historiadores ven en la figura de Gedeón un ejemplo típico de la narrativa del héroe elegido por Dios en contra de las
expectativas realistas. El contexto histórico de la época sugiere que los madianitas probablemente eran una confederación de tribus nómadas que representaban una amenaza constante para las comunidades sedentarias como Israel. Sin embargo, no hay pruebas arqueológicas concluyentes que confirmen una gran victoria de Gedeón sobre ellos. Los relatos de las guerras en Jueces pueden haber sido escritos siglos después de los hechos y estar imbuidos de un tono teológico más que de un registro histórico. Otro aspecto interesante es la idea de que Gedeón fue elegido por su humildad. En lugar de escoger a un guerrero fuerte y experimentado, Dios elige a un hombre que duda de sí mismo y de su capacidad. Este tema de la elección divina, al menos esperado, es recurrente en la Biblia y en el caso de Gedeón refuerza la noción de que el poder y la victoria provienen de Dios, no del hombre. Por tanto, desde un punto de vista histórico, Gedeón representa más un análisis teológico que manifiesta la intervención directa de Dios en la historia humana, mostrándose pues a través de esa debilidad y de las pruebas, ¿no? Como un hecho más literario que histórico. Tras su victoria sobre los madianitas, Gedeón se convirtió en un juez de Israel, aunque rechazó ser coronado rey. Según el relato bíblico dijo: «El Señor gobernará sobre vosotros». Aun así, Gedeón acumuló riquezas y privilegios y creó un efod, un objeto que se utiliza en la adoración, pero que terminó siendo un símbolo de idolatría en Israel. Este episodio marca el punto de decadencia de su liderazgo y tras su muerte Israel volvió a caer en la idolatría, lo que demuestra que a pesar de su gran victoria, el cambio espiritual en el pueblo fue efímero. El final de Gedeón, descrito brevemente en Jueces, es tranquilo. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en la tumba de su padre. No murió en batalla ni fue depuesto, sino que vivió sus últimos días en paz, una rareza en una época tan violenta. Sin embargo, tras su muerte, como hemos dicho, la situación política de Israel volvió a ser inestable. Para terminar, diremos que el relato de Gedeón es una mezcla de lo milagroso con lo humano. Es la historia de un hombre que, a pesar de sus dudas y temores, logró cumplir su misión con la ayuda divina. Sin embargo, su vida también es un reflejo de las complejidades de la historia antigua, donde las narraciones bíblicas y los hechos históricos a menudo se entrelazan, dejando un espacio para la interpretación, la ficción y el debate. Pues hasta aquí nuestro repaso bíblico de hoy. Ya sabes, si te ha gustado, déjanos un like, suscríbete a nuestro canal activando la campanita, comenta y comparte.